Buenas tardes a todos. Aunque con un poquitín de retraso, pero en fin, no es mucho, por cortesía, los minutos de cortesía que siempre se dan. Si les parece, vamos a comenzar el acto. Gracias. 32 coralistas, 8 por cada uno de los 4 coros granadinos que participaríamos en el intercambio coral con la ciudad alemana de Nuremberg. 2 sopranos, 2 altos, 2 tenores y 2 bajos por cada uno de los coros. Héctor Romero, nuestro joven director, animador de cualquier evento musical que se moviera en Granada, había organizado a través del ayuntamiento de la ciudad el intercambio. Había confeccionado un repertorio diverso y había empastado durante 2 meses las voces de los coralistas hasta lograr un exquisito y ecléctico ramillete de canciones. Villancicos renacentistas, entresacados del cancionero de Uppsala y de Juan de la Encina, piezas tradicionales y las 8 canciones populares que Lorca armonizó para piano y de las que nuestro joven director había hecho 8 piezas corales verdaderamente excepcionales. Bonita amalgama. Muchos ya nos conocíamos. Andaban por allí Santi Herbaz, bajo profundo, Úrsula Márquez, soprano, Tello Román, Manolo Rabanedas, Pepita Casternao, buenos oídos, afinadas voces, contrastados coralistas a los que se habían unido frescos y jóvenes timbres formados en el conservatorio y que habían hecho el trabajo de conjunción y acople de nuestro director una tarea fácil y agradable. Aquel grupo de 32 voces era una nave que se movía, giraba, maniobraba con precisión al menor gesto de la mano del director, a la más leve mirada, a la simple expresión del rostro. Nadie dudaba que el pabellón granadino en Nuremberg quedaría en buen lugar. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, arropando en este acto y sobre todo arropando a Luis y disfrutando, espero, de su lectura, que yo creo que ya hay muchos que la han leído, algunos que la están leyendo y todos, por supuesto, los que estamos aquí la vamos a leer. Tengo que decir que conozco a Luis porque mi padre y él tenían una amistad, eran compañeros del seminario, igual que aquí muchos compañeros de ese seminario de Santa Fe de que tanto voy a hablar en mi infancia, con tantos amigos de mi padre con los que me relacioné, y todos tan queridos por él, ¿no? No se le iba nunca de la boca el nombre de Cirilo, de Luis Martín Ruiz, de Luis Mesa, de Mezcua, de Pepe del Río, en fin, Manuel Cultura, todo ello, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Pero más ya en mi adultez conocí a Luis como director de coro. También yo estoy aquí en calidad de representando a la Federación de Coros de Granada, porque creo que este libro es esencial desde ese punto de vista. Y como director, lo conocí escuchando la coral San Rocío de Illora,
en un acto una vez y escuché un sonido claro, diáfano, comunicativo, sin artificio, afinado, expresivo, comunicativo. En fin, muchas veces hacemos música como somos, ¿no? Y creo que ese coro era una expresión de ese espíritu colectivo y también concretamente de su director. Y así, todos esos atributos buenos los tiene también esta novela. Me parece fantástico poder leer algo, una novela de un músico. Acabaré esta primera parte de mi intervención más adelante con ello. Es una novela fácil de leer, muy fácil de leer. Tiene una frase no como las de Proust, precisamente, ¿no? de una página y media, sino son unas frases contundentes, cortas, claras, lo cual no le impide hacernos disfrutar en otros momentos de unas frases mucho más barrocas, poéticas, perfumadas. Tiene de todo, como aquella interpretación que escuché aquel día. Y también exige del lector pues, una participación activa, ya que continuamente parece que Luis ha descubierto la máquina del tiempo y del espacio, ¿no? Nos va situando la acción en Nuremberg, en Granada, pero en 1530 y algo, en 2023, uno tiene que estar activo. No es nada difícil de seguir, pero eso exige que conozcamos muy bien la novela. Es una novela que creo que es imprescindible para cualquier granadino. Nos va haciendo un recorrido por la ciudad, por tantos lugares maravillosos, algunos quizás desconocidos. Por ejemplo, no voy a decir en qué momento de la novela, pero se habla del barrio de La Churra. Es un barrio que yo creo que mi padre no lo conoció hasta ya muy mayor y yo lo conocí gracias a la pandemia. Como no podíamos ir a otro sitio, pues aprendimos a conocer mejor nuestra ciudad, ¿no? Y continuamente uno va, o sea, Luis te va llevando de la mano por toda Granada. Entonces, como digo, es una novela imprescindible para un granadino o cualquier enamorado de Granada, y también es una novela imprescindible para cualquier músico de coro o diletante de la música coral, porque también nos va haciendo un recorrido como, yo diría que a veces no he visto una cosa igual. O sea, hay un momento en el que hay una descripción del canon de Pachelbel tan bien hecha, que uno no puede evitar escuchar el canon desde el principio, desde la entrada de los violines. Es como una retransmisión, como en esos partidos de fútbol radiados, ¿no? Que por grandes especialistas, que uno prefiere casi escucharlo en la radio que verlo por la televisión, pues casi a uno le sobra la escucha de ese canon. Quizás alguien podría leernos, ¿no? A ver si escuchan esa música de este sitio. El músico no puede dormir. La idea le ronda la cabeza, obstinada, persistente. Es sencilla su estructura, elemental y matemática. Hace días le obsesiona y le ocupa el tiempo y la cabeza. Sabe que la única manera de deshacerse de ella es desarrollarla. Trata de dormir. Debe estar despejado. Mañana temprano tendrá que dar clase a un alumno. Es un alumno muy especial. La familia Bach ha confiado en él para la educación musical de uno de sus miembros y no podrá defraudar. Había conocido a Ambrosius Bach durante su estancia en la vecina ciudad de Eisenach y más tarde estrechó relaciones en Erfurt. La idea sigue martilleándole el cerebro. Un ostinato para la estructura. Primera, cuarta, descendente. Segunda, ascendente. Cuarta, descendente. Re, la, si, fa sostenido, sol, re. Tiene que pensar como un arquitecto,
construir la vivienda que quisiera para sí. Una estructura sobre sólidos pilares, un ostinato en bajo continuo, cuantas cuartas decadentes seguidas de segundas ascendentes que en 2 compases cuaternarios se irán repitiendo. Se levanta de la cama, no puede dormir, son las 2 de la mañana y hace frío. Enciende una lamparilla, se calza sus babuchas y cubre sus espaldas con una gruesa manta. Sale de la habitación y cruje la madera bajo sus pasos en el silencio de la noche. Su saloncito de estudio es más amplio. Enciende una vela, después otra. Está frente al clave. Medita mientras su mano izquierda espaciadamente teclea re, la, si, fa sostenido, sol, re, sol, la. Y vuelve a la secuencia, primera, quinta, sexta, tercera, cuarta, primera, cuarta, quinta, obstinada, ejerciendo su función de sostén. Se incorpora entonces la mano derecha y surge perfectamente acoplado el primer entramado, la primera frase paralela al bajo. Aquí se oía la música, ¿verdad? Muy bien. Pero a la lectura le impide. La lectura y música se escucha mejor. O sea que sí, es mi opinión, pero si leyeran y después cantaran. Que no se ha fallado el micro, la tinta del micro. Es que se está leyendo, que quiere que va bien y que se entienda el texto. Que no. Lleva razón. Se lo está venido diciendo. Sí, sí. Lo repetimos. Bueno, dos apuntes más. Tú la conoces. Es una novela que no desmerece en absoluto de cualquier novela de Agatha Christie. O sea, podría haber sido Hércules Poirot, Mrs. Marple, pero en este caso, pues es Theo. Bueno, Theo, hay unos cuantos detectives paralelos, ¿no? Y quería acabar mi intervención agradeciéndole muchísimo a Luis el que se haya acordado de mí para inspirar a uno de los personajes, ese director Héctor Romero, que dirige a los Puericantores de Granada. Por supuesto, todos mis niños van a leer ese libro porque están ahí. Te quiero preguntar tantas cosas, ¿no? ¿En qué momento lo escuchaste? ¿En qué momento tomabas notas? Simplemente lo que tienes en tu memoria guardado. Pero indudablemente el tratamiento que ha hecho de personaje inspirado en mí es muy benévolo y muy amable, y te doy la gracia de corazón. Es un recuerdo para siempre. Es sincero. ¿Verdad? Joder, Teo, cabrón, échate el móvil al bolsillo de una puñetera vez y contesta de vez en cuando. Tenemos que hablar. Era el último mensaje de los aproximadamente 20 WhatsApps que me había mandado Cirilo. Desde que lo dejamos en Barajas 2 días antes, intenso como un huracán, de grado 6, como decía Elena, mi mujer. Habíamos sido compañeros de colegio desde los 10 a los 16 años. 4 años en Santa Fe, Granada, y 2 años más en el Escorial, Madrid. 6 años aguantando al número 1 de la clase, arrogante, insufrible, consciente de su jerarquía académica, encerrado en su superioridad. No despertaba ninguna simpatía entre sus compañeros. Después, caminos distintos, cada cual llevando su propia mochila de experiencias. El reencuentro con él
casi 50 años después, ambos ya jubilados, fue para mí, como para otros compañeros de curso, una auténtica sorpresa. Conocimos a otra persona. Aquel niño engreído, enfurruñado y arisco a todas horas, incapaz de ofrecer a los demás nada de él que no fuese su prepotencia, era ahora una persona mayor extrovertida, locuaz, y aunque conservaba aún sus resabios de mordacidad e ironía, ofrecía ahora una estampa llena de empatía hacia las vidas y problemas de los demás. Eres como un calcetín al que se le hubiera dado la vuelta, le decía. La vida, Teo, es una cabrona y paciente maestra. Te enseña y siempre acaba poniéndote en tu sitio. El que no aprende es tonto del culo. A través de las redes sociales había contactado con casi todos los alumnos de aquella promoción de 1961. Sabía por dónde andábamos cada cual, a qué nos dedicábamos o cuál había sido nuestra vida profesional. ¿Qué más hubiera querido yo, mamón, haber sido docente como tú? Me lancé de cabeza, como un burro que soy, al pesebre más fácil. Tenía que ganar dinero, sí o sí. No lo dudé. Policía secreta. Bueno, no reconozco al personaje que ha leído Antonio. Bueno, estoy aquí por amistad, mucha amistad con Luis y ya de rebote con Elena, perdón, con Ricardo y con los demás. Soy Cirilo Ruiz y no soy comisario. Eso suele pasar en las aulas, ¿eh? No soy comisario, soy maestro. Yo siempre digo que soy maestro de pueblo, con carné de paleto y pobre. Y cuando estaba oyendo la descripción de ese Cirilo novelístico, me estaba acordando porque yo creo que tenía un problema infantil gordo, severo, que era un complejo de pobreza y de miseria, y se defendía con la única arma que tenía, que era la educativa. La educativa, las notas. Bueno, pero dicho esto, vale. Me regalaron el otro día el libro de Euclés. Nunca me acuerdo, Juanma se acuerda del... ¿Cómo se llama, Juanma, el libro? Sí, La península de las Península casas Sí, es que vacías. para mí son muy largos ya para mi memoria. Al principio de ese libro recuerdo que hace una relación de escritores, poetas y de todo, donde hace una definición de una España muy seria, muy real, muy histórica, que hoy le decía a Juanma y a alguno más, y a Luis me parece que también, que sería conveniente que la escucharan muchos de los chavales de hoy entre 18 y 25 años, para que conocieran lo que es la histórica verdad de España. En uno de sus comentarios, Mercè Rodoreda, la de la Plaza del Diamante, recordáis esa del siglo XX, esa novelista tan buena, decía, y atención, autor, decía que una novela tiene que reflejar la realidad. Os garantizo que lo refleja. Pero tiene que tener una parte de fantástica. Pues fíjate que tiene una parte de fantástico, convierte a un maestro en comisario. Más cosas, vale. De irrealidad, pero sobre todo tiene que ser poética. Y Luis en eso no le falla al cañón, siempre atina bien. Está muy bien escrita. Yo, para mí, la novela que la he releído, me llegaron las primeras 80 páginas, que no sé si sabéis la historia y no sé si la quiere contar Luis, y las 80 primeras páginas fueron vírgenes, yo las leí, y luego me llama aquí, no suelto los tacos que dice Cirilo, pero los pienso, y dice que si la han perdido todos los archivos del ordenador. Digo, ¿serás hijo de madre de moral distraída? Pero ¿cómo es posible que hayas perdido? Y no hay forma de recuperarlo con lo listo que la IA, esa IA que nos arregla todo ahora, no fue capaz. Yo dije, no lo escribe. Como diría Cirilo, el comisario papelota las suyas.
Y volví a escribirlo. Volví a escribirlo. Volví a escribirlo, lo volví a completar, que es dificilísimo, os lo digo yo en serio, es muy difícil reescribir una cosa, a no ser que la tengas interiorizada, bueno, en este caso. Me he fijado en un comentario que hacía José Hierro, os suena, el poeta José Hierro, con el que tenía yo una gran amistad. Se juntaban Brines, se juntaba Claudio Rodríguez, se juntaban varios a libar. Él decía libar, y cuando habían libado bien y luego le habían dormido después, tenían una tertulia poética. Y dentro de esa tertulia poética yo escuchaba en un rincón, porque hay que ser muy respetuoso con la gente que sabe, eso es verdad. Pero cuando estábamos solos decía, pero tú eres capaz de aguantar cuando te mandan un libro para que lo leas y tal. Yo no soy capaz de pasar de las 20 primeras páginas. Y él, es verdad que él lo leía entero, y joder, Luis, tu libro yo lo he pasado de las 20 primeras páginas, lo he leído y lo he releído, y os garantizo que lo vais. No tengo comisión, ¿eh? No tengo comisión. Os garantizo que vais a disfrutar. Cuando antes Héctor decía que Agatha Christie, o Vázquez Montalbán, o la otra novela que publicó de La Sarna, se lee, yo me leí los 70 primeras páginas de un tirón, Y a mí lo que más me ha sorprendido es la capacidad que tiene para aglutinar, para jugar. Lo decía Héctor también, cómo juega, ¿cómo se llama en inglés? Un flashback, o camino. ¿Cómo se llama lo de para atrás? ¿No sabes? Flashback. No sé lo que significa, porque antes me ha dicho, no sé qué le he oído decir a este de spoiler. Bueno, lo de ir para atrás tiene una facilidad pasmosa, es un juego malabares, oral, lo que hace, cómo es. Y luego el dominio, me ha impactado el dominio que tiene de los lugares, de las localizaciones, de los personajes, por supuesto, los ha clavado. Incluso el del comisario, los ha clavado. Pero con la descripción que hace de los lugares. Yo Granada, que la conozco, yo estuve 4 años en Santa Fe. Yo no vine a Granada nada más que a examinarme en el, ¿cómo se llama el instituto? El Padre Suárez. Nada más. No nos sacaban otra cosa. He vuelto a Granada muchas veces. La Alhambra la vi muy de mayor. Pero ahora la he descubierto con Luis. Cuando le llamo y le digo que voy a Granada a preparar una ruta. ¿Cómo lo describe? Cuando decía lo de la churra. Digo, la churra y la melina y todo. Si es que sabe describir Granada como si lo estuviera todos los días. Bueno, la verdad está bien, porque él prácticamente hace su vida aquí, aunque está en Illora y tal. Bueno, su procedencia es durqueño, pero bueno. Pero, ¿y lo que hace con Nuremberg? ¿Cómo describe Nuremberg? ¿Y los personajes de Nuremberg? ¿Qué hace con Durero? ¿Qué hace con Pachelbel? Ya habéis hablado antes. Pero no acaba ahí, sino que se mete en mi ciudad. Mi ciudad es Tetuán. Acaba de salir un señor, no sé si está por aquí al alcalde, no sé si ha ido, un señor que ha venido a saludarme, que es tetuanín, y ahora es granadino, y hace una descripción de Tetuán. Digo, pero tío, si tú has estado más que una vez en Tetuán conmigo, y estuvimos viendo 4 cosas y demás. Clava las ciudades por las que anda. Clava las ciudades por las que anda. Yo le he dicho a Luis, si acaso me paso, me das una patada, no me la ha dado todavía, pero me la va a dar. Os va a encantar, a mí me encanta. No, quería leer una cosa que dice José Hierro, de verdad, a ver si soy capaz, y ya termino. Sí, de lo que dice de escribir. Escribir, que escriba cuando quiera, cuando le dé la gana, nunca se presiona a un escritor. Y pobre aquel escritor que escriba para complacer. Es verdad que como último, segundo, tercer fin es complacer, pero no, que escriba para complacerse a sí mismo. Y decía, escribo porque me gusta escribir. Si no me pareciera exagerado, diría que escribo para gustarme a mí misma. No, esto no lo decía Pepe Hierro, lo decía Mercè Rodoreda, la que he dicho antes. Es igual, son escritores de mucha talla. Si de rebote lo que escribo gusta a los demás, mejor. Teresa, ¿ves? Si de rebote gusta a los demás, mejor. Quizás es más profundo, es que me falla la vista, quizás escribo para afirmarme, para sentir que soy, y acabo. He hablado de mí y de cosas esenciales en mi vida con una cierta falta de medida, y la desmesura siempre me ha dado mucho miedo. Vale, esto lo decía Rodoreda, yo ya no digo más.
leed el libro de Luis, pero no porque sea Luis ni por pagar lo que cuesta. Te doy paso, Teresa. Teresa, te doy paso, dice Luis que te doy paso. Os leo otra frase. Digo, vale. Dadme albricias, hijos de Eva. La voz y la imponente estampa de Úrsula concentraron desde el primer segundo la atención del público, que había ocupado todos los espacios y bancos de la Frauenkirche. Di de qué darte la sangre. La respuesta del coro, como una flor en perfecta sincronía, se abrió y expandió en un milagro armónico. Que es nacido el nuevo Adán. Era ahora la voz de Pepita Casternao, en un registro más agudo, quien anunciaba la buena nueva. Y otra vez el coro, esta vez cuerda tras cuerda, tenores, altos, bajos y por último sopranos, quienes tejían la respuesta. ¡Oh, y de Dios, y qué nueva! Recordábamos perfectamente las palabras de Héctor mientras cantábamos. Comenzar bien es fundamental para el desarrollo del concierto. Nos dará seguridad. Dádmelas y habed placer, pues esta noche es nacido el Mesías prometido, Dios y hombre de mujer. Pregunta-respuesta, llegó la pieza del cancionero de Uppsala a su final. Y se produjo ese segundo mágico que muchos ya conocíamos. Ese segundo intenso de silencio. Héctor, aún de espaldas al público, inmóvil, los ojos cerrados, sabiendo que en el momento de volverse rompería impetuoso, cual dique que reventase, el aplauso. Pues esta noche es nacido el Mesías prometido, Dios y hombre de mujer, y su nacer nos releva del pecado y de su afán. Que es nacido el nuevo Adán, hoy de Dios, y de Dios, El poema que venía al caso de José Hierro, que dice así, poco más o menos: irás naciendo poco a poco, día a día. Como todas las cosas que hablan hondo, será tu palabra sencilla. A veces no sabrán qué dices. No te pidan luz. Mejor en la sombra amor se comunica. Así, incansablemente, hila que hila. Y ya doy paso al autor, que es el que merece la pena. Bueno, yo en realidad no he preparado nada. En estas ocasiones, ya sé por experiencia, que si preparo algo después me quedo en blanco. Prefiero que hable el corazón, de verdad. Y bueno, y el corazón me dice que estoy entre amigos y que estoy en la gloria bendita. Yo simplemente, ¿por qué voy a decir otra cosa? Sería faltar a la verdad. De verdad que estoy muy contento con vuestra presencia, es lo que más agradezco de todo, ese calor que estoy sintiendo. Los halagos, pues bueno, pues también. Todos tenemos algo de vanidad. Y yo, dicen personas que me conocen bien, que soy muy vanidoso. Seguramente llevan razón. Bueno, Héctor es uno de los personajes de mi novela. Yo le agradezco profundamente porque haya accedido a presentar la novela, porque él ya ha explicado la relación que nos une. Viene de antiguo, de su padre, y demás. Después nos hemos conocido en la cuestión de los coros en Granada, y lo que, en fin, yo creo que casi toda la Granada musical conoce a Héctor. Es el referente musical, no engaño cuando lo digo en el libro. Es el referente musical de Granada y cada vez va a ir a más. Es el director del coro de la OCG
y un gran músico. Y tal y como lo describo, es como yo lo veo. Pues es una persona muy entrañable. En fin, no digo más. Es uno de mis personajes. Y Cirilo, pues ya lo conocéis todos. El otro personaje central de mi novela, Cirilo en estado puro, pues hace poco Se me ha escapado, Luis, de verdad. lo habéis escuchado. Me vais a permitir que lea la nota de autor que va al principio del libro, porque aclarará algunas cosas y en fin, aunque todo aquel que lo lea se dará cuenta de ello. Sería un acto de cinismo por mi parte pretender que nadie se sienta identificado con alguno de mis personajes. La frase tan manida, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no es aplicable en esta novela, en absoluto. Nadie escribe desde el vacío. Esto de escribir es como una gran coctelera en la que fuese echando retazos de realidad, fantasía y gotas de imaginación, recuerdos y vivencias, sueños, anhelos y también, claro, personajes, unas veces reales, otras ficticios, todo mezclado y fabulado, pasado por el tamiz de la creación. Algunos de los personajes que habrán de reconocerse en la novela son amigos míos que me han servido de inspiración. Les doy infinitas gracias y les pido perdón si en algún momento se sienten molestos. Sepan que el cariño y la consideración que les tengo está muy por encima de cualquier otro aspecto. Y es así, en la realidad. Los dos personajes más reconocibles, pues ya lo han escuchado, son Héctor y Cirilo. Bueno, ¿qué voy a decir de mi novela? Ya casi está dicho. Vuelvo a repetirme en esta novela, sí, son mis claves. No es que la novela sea igual que otras que he escrito, pero sí se puede reconocer pues esos temas transversales que yo siempre trato que llevan mis novelas, como es la pintura, como es la música, como es la historia. Nosotros somos productos de un tipo de educación que en aquel tiempo pues se nos daba y no estaba de verdad al alcance de todos. Yo al alcance de todos en el sentido de que lo que imperaba entonces en las enseñanzas oficiales se tendía más a la ciencia, a lo científico, incluso recuerdo aquella frase de un ministro de aquel tiempo que decía más gimnasia y menos latín, ¿no? Bueno, nosotros era al contrario, nosotros crecimos entre latines y gregorianos, entre Rubén Darío, Antonio Machado, Lorca, Pelbatón, la música, la pintura, todas esas cosas. Y claro, y somos fruto pues, de ese tipo de educación que se nos impartió. Por tanto, mi novela está llena de alusiones a la música y demás. Está construida, tiene su arquitectura también, tiene su arquitectura. No, Granada-Nuremberg no es nada casual que tenga ese título, ¿no? De Nuremberg, ¿por qué he escogido esa ciudad? Pues bueno, en principio porque hay dos temas, la pintura y la música, transversales en la novela y que yo centro en la figura de Durero, de dos personajes que son nacidos en Nuremberg, el pintor Durero y el músico Pachelbel. Ya han escuchado algo de la música, del canon y demás. Ambos estarán inmersos en la trama del libro, que profundiza en la noche de los cristales rotos, en Nuremberg en 1938. En fin, está triunfada de referencias históricas y, en fin, es un poquitín mi mundo. No puedo decir mucho más, además ya digo, me atenaza un poquitín la emoción y las palabras no serían exactamente muy, vamos, en este caso, más clarificadoras. La verdad, en fin, por si me tranquilizo un poquitín, voy a leer
un trozo y le voy a dar paso a Héctor para que nos deleite con otro de esos villancicos. Una pequeña lectura de la página 45. Estamos en Nuremberg, estamos en Hauptmarkt, la plaza central de Nuremberg. Allí hay una famosa fuente, la Fuente Nueva, y aquel era el centro de reunión. Nos situamos en Nuremberg. Pronto nos dispersamos entre los puestos. Los más jóvenes de inmediato se nos perdieron de vista. Sibila se colgó del brazo de Elena. Cirilo y Santi Hervás husmeaban ya en un puesto de juguetes articulados de madera, mientras que a Héctor, Sara y Karl, a los que se le había unido Pepita Castelnau, se dirigían hacia la Frauenkirche, la iglesia de Nuestra Señora, donde al día siguiente ofreceríamos nuestro primer concierto. Y allí estaba, en el lateral este de la plaza, especial y rara combinación de gótico y ladrillo, con su balcón central, en la misma fachada principal bajo el reloj, el Meilenhaufen, que cada día a las 12 se activaba para hacer sonar su carrillón y sacar a desfilar a sus distintos personajes en torno a la figura del emperador. Aún estaba abierta. Allí estaban Héctor, Karl, Pepita Castelnau, junto a un sacerdote ya anciano, posiblemente el párroco de la iglesia. Me extrañó no ver a Sara Simón con ellos. Héctor examinaba el espacio y los escalones de acceso al altar mayor, donde habría de colocarse el coro. Increíble y bonita, ¿verdad? ¿Sería posible hacer una pequeña prueba de sonido? Pepita haría de soprano, Elena o Sibila alto, Teo bajo y yo sería el tenor. Un cuarteto bastante equilibrado, nos propuso Héctor. A petición de Héctor, Karl consultó con el sacerdote, que no puso ninguna objeción. Nos colocamos sobre el primer escalón. Elena había cedido a Sibila el puesto de contralto. Tenor a la derecha, voces blancas en el centro, bajo a la izquierda. Se llevó a Héctor el diapasón al oído y dio la nota. Verbum caro factum est. Se inundó la Frauenkirche de la pureza renacentista del villancico del cancionero de Uppsala. Viva de la vida mía, Figlio mio, che ansaria, che non vengo seces, che non vengo seces, verbum caro factum est, orge todos os salveis, orge todos os salveis. No daréis unos pañales, a Jesús que entre animales es nacido según veis, es nacido según veis, verbum caro factum est, orge todos os salveis, orge todos os salveis. Bueno, vamos ya terminando, voy a terminar. Quiero agradecer primero la presencia de todos ustedes aquí. Vamos, es lo más reconfortante para mí. Quiero agradecer pues, al Centro Cultural Granadino porque nos haya cedido sus instalaciones. Quiero agradecer a Héctor pues, todo el trabajo que ha hecho. Quiero agradecer a Cirilo, lógicamente, pues que haya bajado desde allí, desde su pueblo, Bayona, Titurcia, al lado de Chinchón, hasta aquí. Pero no Chinchón. No Chinchón. Bueno, el Chinchón es la novela. Y de verdad, pues bueno, seguramente se me quedan en el tintero muchas palabras que decir, que tenía pensadas, pero eso me ocurre siempre. Lo que sí quiero es que ahora compartamos unos pequeños momentos de distensión. Ahí fuera hay preparados unos vinos y un vermú para que el que quiera, una aceituna, y nos vamos a tomar de verdad una copa y espero
que lo pasemos bien. Pero antes de todo ello, nos vamos a despedir con una canción que seguramente casi conocemos todos. También te quiero. Bueno, vamos a finalizar, voy a leer. A veces, dice uno de los párrafos de mi libro, en un pasaje que sitúo en el Hotel Santa Paula, un fin de año, y dice: a veces las canciones son auténticas mentiras, cada cual con sus recuerdos, pero no siempre los recuerdos son como en la vieja canción escocesa. Es entonces cuando quisiéramos hacer tabla rasa con el pasado, un borrón y cuenta nueva. A veces consigues poner barreras, atrancar puertas, pero siempre ese pasado habrá de volver a ti, poderoso, como un manotazo del tiempo que fue, y entonces has de saldar tus propias cuentas. Auld Lang Syne, el beso de Elena dio fin a la canción. Y esa canción la tienen ustedes, la he repartido. No sabía que la traducción al español era del mismo Luis, si no lo habría consignado aquí en el papelito. Es un gran letrista, un gran traductor también. Y bueno, a mí me gusta mucho cantar, pero me gusta más que hacer cantar. Así que para que lo compartamos, es un brindis musical. También hay músicos que tienen oído absoluto. Supongo que los que no lo tenemos no tenemos oído en absoluto. Pero por ahí al fondo tengo algunas músicas que sí lo tienen. ¿Puede ser su la chica? Vaya, me estoy contagiando del mal. Y verán que les va a ir sonando, ustedes déjense. ¿Nos podemos de pie, chicos? Y... Aquellos tiempos, tiempos que ya nunca volverán, recuerdos en la bruma de la juventud serán. Levanta el vaso, amigo, brindando surgirán las verdes primaveras entre campos de azafrán. Tomemos una copa de ilusión y bondad, aquellos viejos tiempos que ya nunca volverán. Vamos con la segunda letra, que ya se lo saben. Recorrimos senderos descalzos al andar, entre leño recuerdo, vino, rosas y amistad. Levanta el vaso, amigo, brindando surgirán las verdes primaveras entre campos de azafrán. Tomemos una copa de ilusión y bondad, aquellos viejos tiempos que ya nunca volverán. Bueno, pasamos a tomarnos una copa, vamos a hacer realidad la canción. Sí. Este es Manolo. Han ganado ustedes. ¿Quién más tiene? Ya me podía acordar.